económico típicamente. Ay, ay, ay. Recording in progress. Continuar. Ok. Cuando eres estudiante no tienes un ingreso, entonces yo recuerdo pues compartir, allá en León compartíamos con las personas en el centro de la ciudad pulparindos, mazapanes, les intercambiábamos a las personas por una moneda y era asombroso lo que la gente nos daba. Recuerdo que terminábamos esa caja de pulparindos o mazapanes y estábamos asombrados de cuánto Dios movía el corazón de las personas, hacía confiar, ¿no? En simples personas que les decían que era para, pues para una iglesia cristiana y las personas participaban y era asombroso. Yo recuerdo ese tipo de ofrendas y marcaron mi corazón, pero no sé cuál ha sido la ofrenda que tú más recuerdes, qué edad tenías en tu fe, qué pasó, qué hacías. Quiero que tengas eso en mente. El estudio de esta noche se titula La ofrenda que nadie olvidó. La ofrenda que nadie olvidó. Así se llama el estudio que vamos a nosotros a ver en esta noche. Y bueno, pues tiene que ver, quiero platicarte un poco. Vamos a ver la iglesia en el primer siglo. Los primeros años de la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, tú y yo sabemos eso. ¿Y cómo podemos identificar una iglesia llena del Espíritu Santo? Bueno, es una iglesia que está experimentando una unidad en lo profundo del corazón. Estaban experimentando también por parte de la iglesia hacia la comunidad un buen testimonio. Y también veíamos que había y experimentaban la multiplicación en todos los sentidos, crecimiento. La iglesia vemos que tenía un crecimiento exponencial de discípulos. Nosotros conocemos la historia que tanto amamos y apreciamos en Hechos 2 cuando Pedro predica por primera vez y se añaden a la iglesia 3,000, después se añaden más adelante otros 5,000, pronto ya una iglesia de 8,000 y muchas necesidades y cosas como esas, ¿no? Pero bueno, este es el contexto. Quiero hablarte y leerte un poco del contexto de lo que tiene que ver con la ofrenda que nadie olvidó. Quiero leerte, voy a leerte en pantalla si quieres acompañarme en la pantalla de leerla o si tú tienes Biblia ahí cerca a la mano y puedes acompañarme. Voy a leer Hechos capítulo 4 versículos 36 y versículos 37. Dice: José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Ok? Muy sencilla la historia. En este contexto el Espíritu Santo está diciéndonos en la palabra de Dios que en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, hubo un discípulo que le apodaron los apóstoles Bernabé, el cual hizo algo extraordinario, ¿no? Él estaba, la iglesia estaba reunida en Jerusalén. Jerusalén es ese puntito rojo que acabo de poner. Ahí la iglesia estaba reunida, estaba acumulada ahí en esa ciudad. Había sido esa experiencia de que habían tenido ese crecimiento exponencial y habían muchas necesidades. Entonces este hombre llamado José era un hombre pudiente. La Biblia nos enseña que era un hombre acomodado económicamente. De hecho, su mamá les prestaba una casa en donde se reunía la iglesia en Jerusalén. Hay varias cosas que nos enseña que era una persona con dinero, con un poco de posibilidades más de lo normal a un hermano común, pero pasó algo extraordinario. Él era un levita. Algo estaba pasando ahí porque los levitas no podían comprar ciertos terrenos. Tú recuerdas que Dios solamente les daba en el Antiguo Testamento, les daba lugares, tenían que asignarles lugares. Pero nosotros podemos ver este levita que tenía la posibilidad. Él era natural de Chipre, esa isla que está marcada ahí en el mapa. Más tarde, años más tarde, junto con Pablo, son misioneros en esa misma isla de Chipre. Pero vende un terreno, ¿no? Nosotros conocemos esta historia, vende el terreno y pone el dinero a disposición de los apóstoles, pone todo el dinero a posición de los apóstoles. Y esta historia fue algo que conmovió, que marcó y que el Espíritu Santo decidió ponernos a nosotros para conocer la historia de este hombre José, apodado Bernabé. Entonces tenemos esta historia y este es el contexto que tiene que ver con la ofrenda que nadie olvidó. Solamente este es el contexto. Esta no es la ofrenda que nadie olvidó,
solamente es el contexto. Quiero comunicarte lo siguiente. Nosotros entendemos que Satanás es el enemigo que nosotros luchamos. Cada día luchamos contra Satanás como un enemigo feroz, como un enemigo incansable, como un enemigo que está ahí en todo momento y en toda hora en nuestras mentes, en nuestros corazones, queriéndonos atacar en todo momento. La iglesia está naciendo, la iglesia está teniendo resultados increíbles, van avanzando hombres y mujeres transformando sus vidas, sus corazones, pero nosotros también conocemos que a partir de que Esteban es martirizado, la iglesia estaba siendo atacada. Nosotros solamente vamos a identificar algo, a Satanás queriendo detener el progreso de la iglesia, ¿no? Yo sé que tú tienes claro esto, en que Satanás tiene dos enfoques muy fáciles y muy claros de distinguir. Satanás se mueve, nos ataca desde afuera a la iglesia, a nuestras vidas, tiene ataques desde afuera y ataques desde dentro. Ataques desde afuera y ataques desde dentro. Y nosotros conocemos las historias de cómo quiso atacar a la iglesia primitiva, por fuera, ¿no? Trayendo persecución, trayendo amenazas, trayendo encarcelamiento, trayendo muchas cosas, pero nosotros sabemos que la iglesia se unía y se unía más fuerte. Yo pienso en Satanás, esa estrategia de golpear o de atacar desde afuera. Él veía que las cosas no eran como lo que él creía, ¿no? Sino el mensaje al contrario, se expandía, avanzaba, progresaba. Y aunque los ataques eran feroces y directos, y aunque los encarcelaban, y nosotros ya conocemos las historias de los discípulos que alababan estando encarcelados, cómo Dios los sacaba milagrosamente de las cárceles y cómo progresaba la iglesia. Entonces nosotros podemos ver cómo Satanás ataca a la iglesia primitiva, a la iglesia en Tepic, a nuestras vidas, con los entornos, el entorno exterior. Ahorita en estos tiempos estamos viviendo en una etapa, si no tenemos cuidado, pues de ataque a nuestra fe. Un ataque en donde tú sabes que el salir, el poder estar conviviendo con personas aún es un riesgo y es una situación complicada. Pero nosotros vemos la estrategia de Satanás. Es tan importante el que nosotros estemos cuidándonos del enemigo, que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, en su modelo de oración, nos enseñó a que cada día de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra boca, le pidiéramos: líbranos del maligno. Realmente Jesús se preocupó de que nosotros le pidiésemos ayuda, que nos librara del maligno. Él entendía que cada día iba a tener un plan, una estrategia que iba a poner a correr sin pereza, sin demora contra nosotros, y así ha sido lo que nosotros vemos en las escrituras. Así ha sido un ataque bien fuerte. Ok, entonces vemos que no le funciona. En el primer siglo los discípulos que son expulsados por persecución, vemos que van y avanzan y predican en donde quiera que van, y el mensaje, en lugar de disminuir, avanza, ¿no? Entonces Satanás tuvo que planear otra estrategia. ¿Sabes qué? Por fuera no estoy pudiendo. Entonces ahora me voy a meter dentro de la iglesia, y nosotros vamos a ver los ataques que Satanás hace dentro de la iglesia. La estrategia cambia. Nosotros vemos que la estrategia cambió radicalmente. Solamente leyendo de capítulo a capítulo vemos que esto cambia. De Hechos 4, que acabamos de ver a un José donando, trayendo alivio a los hermanos en necesidad, solamente vamos a voltear la página a capítulo 5 y ya vemos a Satanás con una estrategia de ataque diferente, una estrategia de destrucción a la iglesia diferente. Y esto sí tiene que ver con la ofrenda que nadie olvidó. Y vamos a leer, acompáñame a leer Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición
de los apóstoles. Yo sé que tú conoces esta historia súper bien. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, pero hay algo diferente. Aquí entra una situación nunca vista en la historia de la iglesia primitiva en ese punto, una complicidad entre una pareja recién convertida. Yo quiero que tú puedas ver cómo Satanás es tan astuto, es tan... no tienen nada de piedad, porque estamos viendo que a un matrimonio recién convertido, tú sabes, yo quiero que tú te acuerdes, y la Biblia nos enseña, Jesús mismo nos dice en Apocalipsis, dice, recuerda tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Nos enseña la palabra de Dios que nos recordemos de la etapa inicial de nuestra fe para animarnos. Nos dice, recuerda de dónde es que, desde dónde habías caído, desde dónde te rescaté, haz las cosas que hacías al principio. Es esa fase. Estamos hablando de la etapa inicial de su fe, de este matrimonio de Ananías y Zafira, en donde este enemigo despiadado llamado Satanás entra y ataca. Si afuera no se puede, vámonos hacia adentro. La estrategia cambia, las cosas cambian. Y aquí vemos pues a un matrimonio de recién convertidos, su arrepentimiento en su corazón lo tenían fresco, su corazón, su ánimo. Tú sabes cómo es, cómo se siente cuando estamos recién convertidos, jóvenes en nuestra fe, estamos tan animados, abiertos, con ese sentido de gratitud en nuestros corazones. Así estaba este matrimonio de Ananías y Zafira. Un corazón fresco, pero vemos a un despiadado enemigo atacándoles por dentro. Complicidad con su mejor amiga, su mejor amigo, su cónyuge. Imagínate cómo Satanás se las cambia, les cambia toda esa estrategia de atacarlos afuera por persecución. Ahora en sus mentes querer cambiar esta estrategia. Yo me he esforzado en pensar cómo fue. ¿Quién inició? ¿Quién propuso? La palabra de Dios no nos dice, ¿no? Si Zafira le propuso a Ananías o Ananías le propuso a Zafira. La palabra de Dios sí nos revela detalles como Adán y Eva, ¿no? ¿Quién le propuso a quién comer? ¿De qué? Pero en este caso, la palabra de Dios y en esta historia no nos revela detalles de quién le propone a quién, de estos jóvenes discípulos, de este matrimonio recién convertido. Solamente nos deja ver la estrategia que Satanás cambia de una persecución por fuera a un ataque por dentro. Estaban siendo atacados por Satanás y ahora ellos estaban un asunto de complicidad. Yo me interrogo, ¿no? Yo me imagino y quiero pensar cómo fue, ¿no? Cuando estoy leyendo la Biblia, yo trato de imaginarme que estoy ahí, yo trato a veces de imaginarme que soy ese personaje que leo, que veo. Y yo me trato de imaginar esa historia de ese matrimonio porque yo también soy un hombre pecador, yo también tengo malos pensamientos, yo también tengo cosas en mi corazón que lucho. Entonces es fácil ponerme empático con las caídas de los personajes bíblicos. Pero fíjense que es muy interesante que esta historia de Ananías y Zafira es inmediatamente a la historia que nosotros leemos de ese levita José, de ese hombre de Chipre que va y vende su terreno y lo pone a disposición de los apóstoles. Inmediatamente después entra en escena la revelación de la historia de Ananías y Zafira. Y algo que yo puedo pensar o puedo imaginar es que tú sabes cuando hay algo, cuando un hermano es generoso y dona cosas más grandes de lo común. En este caso José, llamado Bernabé, este levita de Chipre, donando eso. Cuando hermanos o hermanas hacen actos extraordinarios en su fe, en muchos sentidos, en este caso una donación, que la palabra de Dios dice que los apóstoles le llamaron Bernabé, que es hijo de consolación. Yo pienso en este hombre y vio las necesidades de sus hermanos y decidió renunciar a un bien que él tenía para beneficiar a sus hermanos. Y este tipo de actos, hermanos, yo quiero que ustedes recuerden conmigo el hecho, ese tipo de acciones. Dices, wow, qué increíble, ¿no? Estos hermanos, la verdad, son hermanos respetados, son hermanos admirados, son hermanos apreciados, porque se entregan un poco más, ¿no? En sus corazones
no solamente en dinero, en servicio, en corazón, en fe. Esos tipos de hermanos realmente no se olvidan. Yo me imagino en la iglesia primitiva, en ese tiempo, por eso te digo, yo lo que hago es tratar de imaginar esa estrategia de Satanás, cómo lograron esta pareja recién convertida, un hombre, un hombre, una mujer, poder ponerse como cómplices. ¿Qué había? Una de las hipótesis que yo me hago es que tal vez les gustaba a uno de los dos, tal vez el que promovió esa complicidad, el de, oye, ¿y si tú y yo vendemos un terreno, este, y lo ponemos igual a disposición de los apóstoles, cómo nos dirán? Si a él le pusieron Bernabé, que es hijo de consolación, a nosotros cómo nos dirán. Ve cómo lo aprecian, ve cómo lo quieren, ve cómo lo respetan. Imagínate a ti y a mí que nos respeten igual, que nos admiren igual que él. ¿Cómo ves que hagamos eso, mi amor? Y ahí yo me los imagino así. Otra, otra hipótesis que yo mismo me hago, porque eso no viene en la palabra de Dios, no nos explica razones. Otra de las hipótesis que yo me hago, porque yo también he participado en ofrendas a Dios, como lo que te decía al principio, en donde intercambiábamos pulparindos o mazapanes, y que la gente era extremadamente generosa y que tú decías, por un pulparindo un billete, o sea, eran cosas extraordinarias porque Dios decide proveer a la iglesia de manera extraordinaria y actos tan pequeños y cosas tan pequeñas Él provee de manera increíble. Una segunda opción que yo tengo en mi corazón es que van a vender este terreno, que ellos como matrimonio acuerdan, oye mi amor, ¿cómo ves que vendamos este terreno? ¿Sabes qué, mi amor? Esa es una suposición. Yo creo que lo máximo que nos van a dar son 200,000 por ese terreno. Pues vendámoslo. Ve nuestros hermanos en necesidad, yo creo que va a ser de mucha ayuda. Pero cuando se trata de una ofrenda, lo que yo te digo es que Dios bendice muchísimo más, ¿no? Si tú llegases a intercambiar pulparindos o mazapanes, ¿cuánto te daba la gente? A veces te llegaban a dar hasta 50 pesos, 20 pesos por una cosa de esas. Entonces yo me imagino que se hace esa venta y como Dios quiere siempre bendecir a su iglesia, yo me imagino, es otra hipótesis, que tal vez no le dieron los 200 que él quería, sino le dieron 300, ¿no? Y yo me lo imagino que se quedaban con, porque no hay ningún tipo de sospecha de, oye, vendiste ese terreno y nos estás dando 100, o sea, ¿a quién quieres engañar? Como no hay eso en la palabra de Dios, sino que todo estaba bien hasta que pasó algo, hasta que Dios expuso o reveló. Yo me imagino también en esa escena de que el comprador le da más dinero y ya cuando tenga el dinero en la mano, yo pienso, me los imagino que tal vez ahí también Satanás pues entró en el corazón, ¿no? De si le dieron 250 o 300, algo más que no se esperaban, yo me los imagino conversando, mi amor, no me dieron 200, me dieron 300, imagínate, esto no era para 300. Oye, pues ¿cómo ves? Quedamos 200, nos quedamos con 100 y decimos que nos costó. Esa es otra escena que me imagino. No tiene que ver con el aplauso, con el wow, que también, sino que puede ver en algo así. Entonces yo quiero que tú te imagines, pero no, la razón que tú te imagines, pero lo que yo quiero que veas es qué astuto es Satanás. ¿Qué habrá usado para con Ananías y Zafira para meterse en su corazón y hacer algo en complicidad el uno con el otro? ¿Qué habrá hecho Satanás? Y es lo que está haciendo con muchos de nuestros corazones, ¿no? El que podamos verlo atacándonos. Por eso la segunda estrategia es atacarnos desde dentro. Atacarnos en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en cosas que nos van a sorprender, cosas que están ahí en nuestro corazón. Si no se puede, si Satanás no puede derribar una iglesia con ataque por fuera, él estará y está trabajando atacándolo por dentro en nuestros corazones. Hechos 5, vamos a la historia. Hechos 5 dice, Ananías, en Hechos 5:3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Mira cómo la palabra de Dios desenmascara, pone en evidencia a Satanás en escena.
Ananías y Zafira, un matrimonio recién convertido, que Satanás se infiltró en sus corazones. ¿De qué manera? La palabra de Dios no nos dice. Pero el apóstol Pedro fue claro, fue evidente, no le dijo, oye, ¿cómo se te ocurrió? Sino él entendió, ¿cómo fue posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? Tú sabías que podías luchar contra Satanás, pero permitiste eso. Nos deja en evidencia cómo Satanás era el autor de esta complicidad que nosotros estamos leyendo en este matrimonio recién convertido, que dice, ha llenado tu corazón. Fíjate que en una ofrenda, en un momento de ofrendar, una ofrenda especial, ofrendas normales en la vida, yo quiero en esta noche decirles con todo mi corazón ciertas cosas. En una ofrenda, como en este caso, una ofrenda tiene que ver con adoración, tiene que ver con fe, tiene que ver con un corazón que va a adorar a Dios. Y Satanás odia esos actos de adoración, odia esos actos de fe y confianza en Dios. Por lo tanto, va a usar, y siempre ha usado, y la palabra de Dios nos enseña, va a usar estrategias para tirarnos, para derribarnos. No sé si va a usar una estrategia de... Ustedes en la iglesia en Tepic han sido muy bendecidos. Me anima muchísimo cómo Dios los ha bendecido. Iglesia en Tepic, no conozco otra iglesia que haya en México, en nuestro país, que haya recibido una donación de un terreno, un lugarcito para su iglesia. Por lo menos en las iglesias de Bajío Occidente, no conozco ninguna. Qué increíble actos y cosas que ustedes pueden ver y pueden ser testigos de corazones desprendidos. Por ejemplo, José, llamado Bernabé, no estaba interesado en cómo le iban a decir. Por él podían decirle siempre José. Si le cambiaron de nombre a Bernabé, pues está bien, pero yo no lo hago para que hablen, para que digan de mí. El donante legítimo tiene un corazón así. Ustedes que son testigos de esto, Satanás puede utilizarlos para mal. Oye, yo también voy a donar, yo también voy a hacer, yo también voy a dar, yo también voy... Pero a veces lo que tenemos que advertir muchas veces es que solamente es por apariencia. En nuestras mentes vamos a pensar, o no solamente de que nos vaya bien, sino a veces puede ser, nos va a atacar la apatía, el no participar, el ser apáticos, el ser avaros, el no ser generosos, el no esforzarnos. Acabo que nadie se va a enterar. Acabo que nadie... Estamos en crisis, estamos en pospandemia o pandemia. Las cosas son complicadas, nadie se va a enterar. Si yo soy alguien que va a usar sus recursos para lo que yo quiera y no doy, no importa. Otro de los ataques que puede ser es, pues voy a dar lo que me sobre. Satanás usando eso, a que des lo que te sobre. O si no, pues voy a dar lo mínimo indispensable, no importa. Siempre acabo que no pasa nada, siempre la iglesia sale, siempre se resuelve, tengo ministros, tengo salón, no importa si doy o no. ¿Cómo sale eso? No sé. ¿De dónde sale? Tampoco sé. Pero yo voy a mantenerme así en mi corazón. No solamente va a atacar así con la economía o las ofrendas, ataca así en el servicio. Lo que quiere Satanás es frenar. Quiero que observes, es frenar tu fe, frenar tu crecimiento. Puede atacar también en esas grietas y atacarte con la impureza, con el odio, con la crítica, con la amargura, con muchísimas cosas. Satanás dice, de aquí me agarro. Esto voy a hacer con él para poder frenarlo, para poder detenerlo. Entonces yo quiero que tú pienses qué cosas, qué grietas tú tienes en tu corazón. Grietas en donde Satanás va a llenarlas si tú no haces algo. ¿Qué cosas ves que amenazan tu corazón? Todos tenemos grietas. Satanás se va a querer infiltrar porque ataca a la iglesia por fuera y la ataca por dentro. Él quiere echar y ha echado su estrategia para poder derribarte. Lo hizo en esta ocasión en el contexto con una ofrenda y con... Imagínate tener de discipuladores, de predicadores, a los apóstoles, a personas con una espiritualidad tan alta, siendo testigos de Jesucristo, de su resurrección,
Ve la calidad de iglesia y congregación, la comunidad que tenían, personas que estaban teniendo una unidad increíble. Ve cómo Satanás se mete en cualquier lugar que tú y yo le demos acceso. Necesitamos tener mucho cuidado porque él va a gritarte muchas mentiras como siempre lo ha hecho, porque quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con su progreso. Él sabe que necesita atacarnos a través de las grietas que tú y yo tenemos en nuestros corazones. Hechos capítulo 5, versículo 4 dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Se refiere al terreno. Y una vez vendido, una vez que ya tuviste eso de dinero, ¿no estaba el dinero en tu poder? Pregunta, y lo puse en amarillo, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, le está diciendo el apóstol Pedro. Las dos preguntas de ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Qué se tendría que responder a esa pregunta? Sí, era mío antes de venderlo. Segunda pregunta, ¿no estaba el dinero en tu poder? La respuesta sería sí, el dinero estaba en mi poder. Por eso le pregunta, ¿cómo se te ocurrió hacer esto, Ananías? Ve lo astuto que es nuestro enemigo. Ni él mismo entendía, o sea, yo creo que ni Ananías entendió, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Si yo podía, si el dinero, ese terreno estaba en mi poder, el dinero era mío, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Yo quiero que tú puedas ver la astucia, el odio que tiene Satanás contra nuestra vida y contra la iglesia. Ni el mismo Ananías notó en cómo se coló Satanás en su corazón. Pedro le decía, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Yo pienso que Ananías, aquí por eso te digo que no explica la Biblia, no dice, bueno, pues se me ocurrió por esto, no dice nada sobre eso, ¿no? Uno de los termómetros más grandes, familia, para una iglesia en el termómetro espiritual es la ofrenda. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué es el termómetro espiritual? Porque cuando tú ofrendas, estás entregando tu vida, porque tú intercambiaste tu vida por dinero, tu esfuerzo por dinero, y no hay algo que sientas más tuyo que el dinero que te dieron por tu trabajo. Entonces entregarlo dices, no, es que me pertenece, es mío. Y muchas veces nos limitamos de esa manera. Satanás va a detener la iglesia en Tepic. Quiere hacerlo eso. Lo está haciendo en los corazones de cada uno de nosotros para poder detenernos y frenarnos en el potencial que nosotros podemos tener. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás en ese tema? ¿Cómo te sientes? Esas grietas en tu corazón, ¿estás consciente? ¿Las estás tratando? ¿Estás siendo abierto? ¿O estás permitiendo que Satanás haga fiesta en tu corazón? Si Satanás no puede detenerlo por fuera a través de una persecución a la iglesia de Tepic, lo hará por dentro. Iglesia de Tepic, yo quiero comentarles esto. El tema económico en la iglesia en Tepic ha sido un tema complicado. ¿A qué me refiero con un tema complicado? La iglesia de Tepic no ha sido autosuficiente en sus años que tiene como iglesia. Yo quiero que tengan cuidado de esto. Solamente quiero que sea el que ustedes se libren de Satanás. Si no es Satanás tocando ese tema, amén. Pero si es Satanás, dense cuenta de eso. Frénenlo. Oye, Fer, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás tratando de decir? Ok, mira. Si Satanás mantiene a la iglesia de Tepic dependiendo de alguien más, no siendo autosuficiente, usando el dinero y estando en números rojos y complicado, solamente es cuestión de tiempo para que sea frenado. Imagínate que pasa algo económicamente y digan, ¿saben qué, Martín y Pau? Ya no hay dinero para ustedes como ministros. ¿Qué va a hacer con la iglesia de Tepic? Ahora, si ustedes no pelean, ve cómo quiere parar la obra en el estado de Nayarit. Aquí me los llevo, que si hay una ayuda del extranjero, que se quede aquí en Tepic. En ningún municipio de Nayarit nos interesa, no pasa nada, con que no haya iglesias ni misiones en todo Nayarit más que aquí en Tepic, estamos bien. Claro que no.
uno como iglesia necesita trabajar, ser independiente para decir, ya, brother, ya no me ayuden, ahora vamos a ayudar a otra iglesia. Ve cómo Satanás quiere frenar, quiere detener, quiere parar con el tema de la economía. Por eso ustedes necesitan orar y estar resueltos en ese tema. Creerle a Dios en esas promesas y no permitirle a Satanás que ponga apatía, que ponga falta de generosidad, que sean malgastados en sus finanzas, irresponsabilidad en sus finanzas y que digan, pues mira, solamente puedo dar esto. Y siempre se mantengan así por muchos años más. Satanás dice, lo logré, bravo, bien hecho, detuve una iglesia más. Eso es lo que es la estrategia de Satanás que yo te quiero compartir, que estaba pasando en esta ocasión con Ananías y Zafira. Quería detener sus corazones, quería contaminarla. Si el Espíritu Santo no expone el corazón de Ananías, la cosa se iba a poner más complicada. Ok, quiero que pienses entonces en eso. ¿Qué grietas están frenando? ¿Es mi pecado lo que está frenando la iglesia? ¿Es mi actitud? ¿Es mi amargura? ¿Es mi indiferencia? ¿No participo? ¿No hago? ¿No esto? ¿Qué está pasando? Dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Vaya consecuencia. Imagínate Dios. ¿Por qué no diríamos, oye Dios, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte fue esto? ¿Por qué no le diste una oportunidad más a Ananías? Eres un Dios de perdón, de arrepentimiento. Esa conversación era una conversación de arrepentimiento, pero Ananías se negó. ¿Cuántos caeríamos muertos en nuestro pecado hoy? Dios nos ha tratado con gracia. Aprovechemos, arrepintámonos, cambiemos nuestro corazón de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios siempre, aunque era un matrimonio y se habían puesto de acuerdo en complicidad, Dios siempre nos trata a solas. Aunque nuestro pecado fue en complicidad con alguien. Dice en versículo 7 de Hechos capítulo 5, dice, unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Chan. Quiero que pienses en esa escena. Yo estoy seguro que cuando le preguntó Pedro esas palabras, inmediatamente se le vino la escena de esa conversación que tuvo con su esposo. Ella, la conciencia, la situación, y ella estuvo en cosas de segundos. ¿Le digo o no le digo? ¿Qué hago? ¿No? Yo pienso en Zafira, ¿qué hago? Pregunta directa. ¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio? Yo estoy seguro que a Zafira el pecado y la situación lo tenía en su mente y tomó una mala decisión. Dijo, sí, por tal precio. Mala decisión. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Qué fuerte, aquí a todos nos ha pasado. Y tal vez esta noche sea un llamado para ti. En el caso de Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Esta era una conversación también para Zafira para arrepentirse. Vamos a cambiar la historia. Imagínate que le pregunta a Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿Sabes qué, Pedro? No, perdón. Nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo, y ya podría explicarle, ¿no? Por qué las razones. Perdón, se nos hizo fácil. Lo vendimos por más dinero o sea, no era un problema de generosidad, porque si fuera un problema de generosidad no daba nada, no vendía nada. Había algo más allá en el corazón que Satanás usó. Pero no, desaprovechó esa oportunidad y sabemos que tuvo la misma consecuencia.
Dios siempre nos trata a solas. Ananías, tratado a solas. Zafira, tratado a solas. Pedro no lo tomó personal de ¿por qué me engañan? ¿Por qué no me dicen la verdad? ¿Por qué? Él fue claro con lo que está respondiendo ahí. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor o al Espíritu Santo? Familia, lo que hagamos, las decisiones que hagamos o queramos maquinar o maquillar, no es contra Martín, no es contra Pau, no es contra las personas con las cuales tú te reúnes. Es pecar contra Dios. Es pecar contra la iglesia que Cristo pagó con su sangre. Por eso Pedro le decía a Zafira, no has pecado contra mí. Has engañado al Espíritu Santo. Familia, la iglesia Dios la cuida, Dios la protege, Dios la sana, Dios la salva. Que nos libre de tener un corazón así. Muchas veces Dios se cansa y nosotros hemos visto cómo cuando nos da oportunidades, arrepiéntete, cambia, arrepiéntete, cambia. Pero llega un momento que Dios expone las situaciones y ya no hay más. Ya no hay más oportunidad de cambio. Entonces yo quiero que tú pienses, la iglesia en Tepic, en esta ofrenda especial, es tan animante, tenemos una donación de algo tan especial, pero la iglesia en Tepic ni es ni autosuficiente. Tiene tantas deudas, su ofrenda está desproporcionada a lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, la estrategia de Satanás es destruirla. Si no se puede por fuera, la destruyó por dentro. De muchas maneras, usando las grietas que tengo. Quiero compartirte de manera rápida y breve en la iglesia acá en la región Guadalajara. Al igual que ustedes hemos sido muy bendecidos. En el año 2019, en comparación con el 2020, que ha sido el año más crítico, que fue el año pasado de la pandemia, nuestra ofrenda regular en el año creció un 3%. No fue del 100%, sino del 103%. ¿Cómo, Fer? Estás en pandemia. ¿Cómo que un 3% más en todo el año de ofrenda regular? Si trabajos se perdieron, si economías se perdieron. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ofrenda especial 2020, el año pasado. Respecto al 2019, la ofrenda especial creció en este 2020 que acaba de pasar un 8%. Fer, si estaban pensando si hacían o no ofrenda especial en la iglesia, ¿creció un 8% al respecto al año pasado que no tenían pandemia? Y la respuesta es sí, por la gracia de Dios. Los hermanos han aprendido a confiar en Dios en esa área. ¿Qué tenemos de diferente nosotros a ustedes? No, es que en Guadalajara tal vez pagan más y... No es eso, no es eso. Los hermanos han aprendido a confiar en Dios y Dios en su proporción a la fe y al cuidado, Dios ha sido súper generoso. Contrataba hermanos en pandemia cuando no eran contratados hermanos de 60 años de edad cuando no dan trabajo a 60 años de edad. Recibieron hermanos herencias. Hubo tantas cosas que Dios hizo muy especial, pero si tú te fijas en los números, los hermanos fueron generosos con Dios. Nosotros necesitamos también ser independientes, no depender de que alguien esté también apoyándonos, porque creemos que la iglesia en Jalisco, en el estado de Jalisco, haya más iglesias. Tepic han sido muy bendecidos, han sido ayudados a sus necesidades familiares, un local donado a la iglesia, único que yo sepa en México, y no sé porque no conozco otras partes del mundo. Pero yo quiero preguntarles, ¿eso se ha visto reflejado en su generosidad? ¿En su corazón? ¿Están peleando porque su iglesia sea financieramente independiente? Que nos paguen. ¿Cómo le van a hacer? No sé. Que nos paguen. La ofrenda especial es un acto de gratitud, hermanos. Un acto de decir, Dios, gracias. Y a cuidar nuestras grietas. Si estamos ahí amenazados y Satanás quiero que te seas consciente, es Satanás quien está amenazando la iglesia a través de tu corazón
en alguna grieta. Nos bautizamos, pero no se bautiza nuestro orgullo, nuestra inseguridad, nuestra vanidad está ahí. Necesitamos pelear cada día. Necesitan, ahora que ustedes tienen esta bendición de haber recibido, necesitan aprender de pagar eso básico que ustedes tienen para poder ahora crecer en este proyecto de local. O, pregunto, ¿Satanás utilizará el local como una estrategia para amarrar a Tepic? Decirles, concéntrense ahí, en el lugar de reunión, acábense su dinero ahí, porque así no los muevo, así están mal, así van a necesitar de más dinero. Satanás va a utilizar aún una bendición en una maldición. Caminen en su realidad, siendo cada uno generosos en su corazón. Cada uno hacer un compromiso constante y Dios les va a bendecir. Ahora, en este momento, imagínate qué triste hoy es que la ofrenda especial, y digo triste porque pudo haber sido diferente, que la ofrenda especial tenga que ser para cubrir cosas de sus gastos comunes de la iglesia. Si ustedes en sus ofrendas regulares son generosos y son constantes, sus ofrendas especiales ya no tienen que irse para ahí, sino para los proyectos que Dios les ponga en su corazón. Ahorita es el local, después es otra misión en Nayarit, en el estado de Nayarit, que Dios les pida, que Dios les abra. Por eso yo quiero pedirles que decidan en su corazón luchar contra Satanás, que está trabajando en las grietas que matan. Esa es nuestra región, gente mayor. Estamos en el lugar de Guadalajara, no es la zona rica de Guadalajara. Dices, no, pues has de tener muchos jovencitos o gente. No, personas comunes y corrientes, pero Dios bendiciendo. Estoy completamente seguro que esta ofrenda nunca se olvidó. Ver a Ananías y Zafira caer muertos, wow, ha de haber sido una situación muy complicada. La ofrenda que nadie olvidó. Que en esta ofrenda especial, familia, sea una ofrenda que nadie olvide, porque cada uno de la iglesia en Tepic ha resuelto su corazón y le ha dicho a Satanás, aquí no entras, aquí va a progresar el poder de Dios para la iglesia en Tepic. Entonces, con todo mi corazón yo deseo que sea una ofrenda súper generosa, súper animante, porque ustedes son hermanos que Dios ha pagado con la sangre de Cristo. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo, tienen el don del arrepentimiento, que ustedes pueden tomarlo para que sea una iglesia, una ofrenda fragante en el corazón. Pues eso es lo que quería compartirles en esta noche. Perdón que ya me haya pasado de tiempo, Martín. Y aquí termino yo. ¿Sale, vale? Gracias, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. De nada. Gracias, mi Fer. Gracias. Hermanos, Buenas noches, Fer. Gracias. Gracias, Fer, por la clase. Qué animante. De nada. Gracias por la clase y porque Hermano. nos lees la Biblia todos los días. Gracias, Fer. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. hermanos, me gustaría que pudiéramos aprender nuestras cámaras y poder comentar. Gracias, Fer, gracias por lo que acabas de comentar. Creo que es muy directo a nuestros corazones. Hermanos, no sé si alguien quiere comentar algo acabamos de escuchar. Adelante. Nosotros, Martín. Adelante, Héctor. Oye, Fer, no sé si recuerdes el tema que compartí antes de iniciar la clase, que había entrado un reto, ¿sí recuerdas? Claro, claro. Fíjate que nuestra mentalidad antes de entrar al reto, mi esposa y yo,